Hola amigos, aquí desde las lejanas y cercanas tierras de la cartomancia clásica, ¿m? En el cual nosotros hemos centrado nuestros afanes, nuestros esfuerzos, nuestras esperanzas y nuestros métodos y sistemas en el rey de estas tierras, que se llama el tarot clásico, con sus dos vertientes majestuosas, la italiana y la francesa, de las cuales tú eres hincha incondicional de la italiana y yo soy hincha incondicional de la primera etapa de la francesa antes de que el Conver empezara ahí a campear por los caminos, ¿no es cierto? En fin, ya. Entonces hemos centrado nuestro esfuerzo en el tarot, que es el rey de las tierras de la cartomancia clásica, pero todo rey tiene sus súbditos. Por lo menos así me lo enseñaron los cuentos que yo leía cuando chiquitito. Y en este caso el tarot también los tiene. Y vamos a hacer un inciso, un pequeño comentario sobre los súbditos. Y hemos escogido dentro de esos súbditos a dos ejemplos que son un poco contrapuestos. Dejamos un poco de lado uno de los súbditos más señeros, que es el Lenormand, porque al respecto vamos a decir algo en un manual que va a salir prontamente, del cual ya hemos confeccionado más. Entonces, descartando a Lenormand, escogimos la baraja Póker y la baraja Sibila, que son dos lenguajes diferentes, a pesar de que, como Océano va a explicar, como siempre, brillantemente, uno se deriva del otro porque uno pretende ser una variación o una ilustración del otro. Ok, Océano, háblanos de estos súbditos. Bueno, súbditos los podríamos considerar actualmente, pero es justo reconocer que antaño, si viajamos al siglo XVII, por ejemplo, no son súbditos, puesto que la inmensa mayoría de Los cartomantes. los lectores de cartas y echadores de buena fortuna con lo que trabajaban era con el naipe francés común, y en latitudes mediterráneas con baraja española. Y esto era obviamente debido al poder adquisitivo de las personas, ya que estos eran más fáciles de lograr que no un lujosísimo mazo de tarot, ¿no? Pero bueno, una vez rendido el homenaje a su justo opuesto, que ahora les llamamos súbditos o barajas menores, y en su día fueron el gran instrumento de adivinación, en torno a 1780, Jean-Baptiste Alliot, el muy conocido Eteia, revolucionó... El que metió la pata. Bueno. Hasta la oreja. Está bien, ya, está no, bien. me callo. Revolucionó la cartomancia, por supuesto, a la saga de Cour de Gébelin y el Le Monde Primitif, llevándola hacia áreas de mayor erudición, que no de mera superstición y praxis teóricamente menor. Subrayo lo de teóricamente. Y instaurando esta costumbre que se llegó para quedarse, de ilustrar las barajas. El propio Eteia creó 5 barajas, solamente la primera es abstracta y aún así la plagó de escritura, y las demás las ilustró. Y creó una tendencia que se mantuvo firme en el tiempo, ¿no? De tal manera que sobre 1790 y de ahí en adelante empiezan a aparecer
las síbilas. Las síbilas son barajas de 52 cartas, puesto que son barajas de naipe francés o póker ilustradas. La síbila es al naipe francés lo que el tarot The Waite, Rider Waite Smith, es al Marsella. Al Marsella o al clásico. Básicamente, antes de ya finalizar con la presentación teórica, básicamente hay dos tradiciones, como es habitual además en nuestros... En la síbila. Sí, en la síbila y como es habitual en nuestros planteamientos de tarot, ¿no? Hay la tradición italiana y hay la tradición francesa, principalmente. Admitiendo que hay muchos ejemplares, yo de italianas tengo muchos, francesas menos, y que de ellas se derivaron luego otros oráculos magníficos que dejaremos para otro día. ¿Puedo mencionar Sí. lo bello que me parece este mazo francés, Bueno. independientemente de que funcione mal o bien? Cada carta es un verdadero cuadro victoriano. La síbila francesa por excelencia lleva los magníficos dibujos de Grandville, que son efectivamente una joya. Es preciosa. Una maravilla, oye. Sí, es muy bonito. Insisto, como algo victoriano. Bueno, victorianas son, claro. Los ropajes. Claro. Es la época, ¿no? Estamos en 1800, cambio de siglo. Bueno. Decía, para terminar el rollo técnico, hay básicamente dos tradiciones, la italiana y la francesa. El ejemplar más fácil de encontrar de la francesa no es la joya de Grimaud, aunque todavía se puede encontrar la Sibylle de Zanon, sino su versión hecha por Los Scarabeo, mucho más fácil de conseguir en Amazon enseguida, que tiene las mismas bellas ilustraciones de Grandville, pero en un naipe más chiquito, más blando, y es de Los Scarabeo, muy fácil de encontrar. Pero este es más sucio que ese. Bueno, es que Visualmente. le pusieron un fondo crema y la casa Grimaud respetó los dibujos de Grandville tal y como eran sobre blanco, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Antes de que termines el rollo técnico, como dices tú. El rollo técnico, sí. ¿Cuáles serían las diferencias o los pros y los contras entre la vertiente italiana y la francesa? Así, pero en resumido, ¿eh? Bueno, para mí el más importante o el motivo principal por el cual no elijo la francesa a menudo es porque el encuadre de la inserción del naipe francés, El póker. no tiene una lógica acorde con las bases teóricas que yo aprendí. Entonces, te pongo dos ejemplos y enseguida me explico. El 9 de corazones en el sistema de cartomancia de baraja francesa o de póker es una de las mejores cartas de la baraja. Y el dibujo de Grandville, a pesar de que el naipe se llama sorpresa, no es una sorpresa positiva. Ya. Porque algo malo pasó. La niña ve que el pajarito se escapó de la jaula. Y la cara que tiene no es muy... Igualmente el 9 de diamantes es una de las... Bueno. De los pináculos claro. del éxito y el dinero y el lujo. Y sin embargo, en esta síbila, por ejemplo, es el naipe de la frustración y la contrariedad. Nada que ver, po. Nada que ver. Ya.
Entonces el motivo es que uno, si uno no sabe leer con naipe francés, bueno, no pasa nada porque ignora la inserción. Te quedas con la sorpresa mala y con el... Claro, claro, para un absoluto neófito esto puede estar muy bien. Pero ¿Y en el italiano eso ocurre también? Si uno sabe, le dificulta bastante la lectura, la disparidad que hay entre las inserciones y la ilustración, ¿no? La italiana es más coherente como sistema dentro de que su gran maravilla, sobre todo en este ejemplar, que es el que recomiendo a todo interesado, Oráculo Cotidiano, edición de Los Scarabeo, en Amazon, súper fácil de encontrar, a muy barato precio. Su gran don es que redujeron el naipe insertado a un número y la letra inicial de la palabra del palo. Así, por ejemplo, 4 de fiori es 4 de tréboles. Yo no lo vería como un naipe de amistad, pero sobre todo es que me es muy fácil ignorarlo y disociar totalmente las ilustraciones del sistema cartomántico de baraja francesa. La otra edición, y con esto termino la presentación, muy fácil de conseguir, también de los Scarabeos, otro formato de la sibila italiana común es esta. Hay compañeros que les gusta mucho más la ilustración de esta versión, es un poco más moderna, se acerca ya más a siglo XX. Y ahora que ya terminé mi presentación técnica y teórica, ¿no? Muy resumida. Bueno. Claro. Es que si no se Sí, pone, pues, pone aburrido. Sí, eso, puede hablar un par de horas. Deberíamos de compartirla con los amigos, a ver si alguien que no la conozca lo enamoramos y emocionamos. Bien, me toca. Dale ahí. Yo aquí más allá de... No más allá, sino que algunos, como dicen los ciúticos, un par de reflexiones. Un par de reflexiones. Un par de reflexiones que a lo mejor son una tontería, pero no importa. Mira, aquí yo veo dos sistemas, uno, ¿no es cierto?, abstracto, y el otro figurativo, como digo yo, usando una palabra elegante. Sí. Y se me viene inmediatamente a la mente Ryder Marcella. Sí, claro. Inmediatamente hago el paralelismo entre ambos. Y analizando, como decía un abuelito mío, si tú analizas, resulta de que, por lo que tú has dicho, antes de eso, debo dar fe en la práctica que esta y este funcionan. Sí. Sí. Funcionan. Totalmente. Ahora tú después nos podrás detallar de por qué tú ves que el funcionamiento de este es más limitado que el de este. Sí. Efectivamente. Bien. Y esa limitación es justamente lo figurativo. Ahora, este sistema figurativo trata de ilustrar a este abstracto. Sí, es lo que pretendía. Es lo que... Espera. Pero para eso comete tropelías. Porque si yo quiero ilustrar algo, lo ilustro. No pongo un 8 corazones y pongo lo que me viene en gana, no lo que significa el 8 corazones, ¿no es cierto? Entonces, lo encuentro que en ese sentido, esta ilustración es... A ver, si uno se abstrae de que pretendió ser una ilustración del póker, funciona dentro de sus límites, del límite de lo figurativo. Exacto. Ahora, si uno recuerda que se pretendió ilustrar el póker, va por libre, po. Va por libre, entonces no. ¿Por qué dicen que
que quieren ilustrar el póker y por qué acá en la versión francesa lo ponen tan jerárquico, si van por libre en los significados de las cartas y no hay ninguna relación o hay serias discrepancias Sí. entre el sistema que pretenden ilustrar y el ilustrado. Y eso a mí inmediatamente me lleva por extrapolación a las tropelías que comete el Raider con el Marsella. ¿Cierto? Claro, porque al hacerlo figurativo reduce. lo encorseta y lo reduce, ¿no es cierto? Y la limitación de lo figurativo justamente es esa, de que la abstracción te da una libertad mucho mayor y te da flexibilidad y te da mayor adaptación a la pregunta, etcétera. Pero si en lo figurativo la figura no corresponde mucho con la pregunta que tú hiciste, quedas un poco offside, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, tú me has comentado dos cosas muy importantes. Todo aquel que quiera acercarse y conocer el llamado oráculo cotidiano de la Vera Sibila o su versión francesa, no importa, la que más le atraiga. La primera recomendación que yo haría es olvida el relacionarlo con el naipe francés. El naipe francés es un sistema, tiene una estructura y un lenguaje específico que invita a tener que estudiarlo y leerlo de una manera. Y las barajas ilustradas en general también invitan a ser leídas de una manera en concreto. Por lo tanto, estudia bien el lenguaje de la Vera Sibila, porque una de las cosas que te puede ocurrir es que si tu pregunta requiere de una ilustración que no posee, el trabajo de deducción y extrapolación que vas a tener que hacer de la respuesta pues va a ser complicada. También que se empleen pocas cartas, porque como todas las barajas con ilustraciones, puedes extraer mucha información de cada dibujo. Y por lo tanto no es conveniente hacer grandes investigaciones. Es buena para preguntas cerradas, preguntas cortas, indagaciones muy cotidianas. Hay que tener presente que tiene una carga cultural y temporal. Y luego diré dos métodos para aprenderla. Que recomiendo. Ahora, si la cartomancia europea y los sistemas que usaban estos señoras y señores que veían la buena fortuna, Sí. se basaban básicamente en tableros extensos, en el cual usaban prácticamente la totalidad de las cartas del mazo, lo figurativo es una confusión. Bueno, es porque algo... te produce unas imágenes cruzadas que ahí no hay quien entienda. Es algo que todas las barajas post-Eteia trajeron consigo también la creación de tiradas cerradas. Por ejemplo, en el libreto que viene con la Sibila te recomiendan como metodología de lectura principal la clásica cruz, donde esta posición tiene ya de por sí un significado, esta otra. ¿Quién te recomienda eso? El libreto que viene con la propia baraja. Entonces las barajas ilustradas invitan, como decía, una forma de ser leídas. Y toda su generación y posteriores, una de las cosas que hicieron fue abandonar la lectura en grandes extensiones. Y se crearon las tiradas específicas. Pero entonces se contradicen con su origen, ¿no es cierto? Claro, se alejan de esto. Porque si tú consideras este mazo como el tarot clásico y este como el mazo figurativo, este mazo con tableros grandes funciona muy bien.
Sí, sí, Funciona muy bien. claro, Y funciona muy bien por la abstracción, por el precisamente, lenguaje abstracto, precisamente, que viene a corresponder a los arcanos menores del tarot clásico, precisamente, ¿cierto? sí. Entonces, de allí nuestro sistema y nuestro empeño y nuestro camino que hemos tomado. Ahora, independientemente de eso, porque ya a mí el asunto figurativo me, 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 me gusta menos que a ti. Ujú. Pero independientemente de eso, son dos lenguajes, ¿no es cierto? Este es un lenguaje más amplio que funciona bien con grandes tableros, pero que también funciona bien con preguntas Ah, cortas. sí, ¿Ah? sí, sí, Y es un lenguaje directo, duro, austero y claro, muy claro. muy claro. Ujú. Este como simpático. Sí, Tú me decías que te sirve más para preguntas sentimentales. sí, ¿Ah? sí, en Y es preguntas como una sentimentales monadita, va muy es bien. como una monadita, y ojo con lo que te voy a decir, ¿eh? Es una monadita si tú te abstraes de la tontera de haber querido ilustrar ese. Sí, ¿Ah? sí. Ujú, Porque si yo voy a hacer un mazo figurativo, un mazo dibujado, ujú. no voy a pretender, no voy a pretender ilustrar un abstracto. Me hago un sistema figurativo que vaya por que, digamos tenga su propio esquema. Sí, Pero si yo voy a hacer un mazo figurativo para ilustrar o para facilitar la dificultad de la abstracción, estoy cometiendo un pecado mortal. Ah, ahora, funcionan. ah, sí, 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 eficazmente, Ambos funcionan, ¿cierto? Ahora, eficazmente. nos podríamos preguntar... Ah, sí, dale. Quería Dime. exponer qué tipo de estructura visual ofrece un naipe francés o póker abierto, austero, el tipo de matrices grandes de información que ofrece y cómo se fomenta el que uno navegue por ellas de una manera, ¿verdad? Si tú has creado un tablero grande para investigar profundamente todo lo que está implícito en una situación, un naipe abstracto y austero te invita a que lo leas en grandes extensiones, porque las figuras son puntos de anclaje, unas zonas están más iluminadas que otras, se empieza a poder indagar y Hay una explorar. jerarquía también, ¿cierto? Exactamente. Cosa que no es ni mejor ni peor que la adivinación que puedes hacer con un mazo ilustrado y lleno de dibujos. Simplemente tienes que colocar tu mente en ese lenguaje, saberlo, conocerlo bien, lo que contiene y lo que no contiene. Y desde luego no vas a poder... o sea, si haces un tablero grande con la sibila, pues el mareo es garantizado, claro. Son demasiadas figuritas. Bueno, pero tú estás ahí diciendo... a ver, el gran pecado que le veo yo a esto es lo que ya dije, el querer ilustrar un sistema abstracto, uno. Y dos, que al ilustrarlo o al hacerlo figurativo le pone un corset a la carta que te permite un grado mucho menos de libertad. Por lo tanto, yo sí creo que este sistema es inferior a este. Sí creo que este sistema es inferior a este. Pero sí creo también que abstrayéndome de que quiera hacer una ilustración del abstracto, en ciertas preguntas funciona muy bien. Sí, ¿Ah? Funciona muy bien. pero para que veas que tienes razón, decía antes que iba a recomendar dos formas de abordar esta baraja para el neófito que le atraiga y la quiera estudiar, ¿no? Tiene un punto fuerte, que si para mí personalmente y para ti no es atractivo
hay que reconocerle su fortaleza. Claro. Y es que una baraja ilustrada la puedes tomar y leer directamente, sin hacer gran estudio, gran trabajo. Todo el mundo, yo estoy segura que cogemos a 100 personas aleatoriamente en la calle y le preguntamos, ¿qué dirías que significa esta carta? Y todos te van a decir que habla del hogar, de su casa, potencialmente incluso de la familia y de Refugio. la gente que vive dentro de la casa. Exacto. Entonces, una forma de aprender a trabajar con la síbila es hacerse con una de ellas, repito, muy económicas en Amazon, muy fáciles de conseguir. Ignorar cualquier manual que exista, que los hay, y empezar directamente a trabajar con ella. Pero otra forma, que es lo que te iba a decir, que ilustra la razón que llevabas en tu planteamiento y que es lo que hizo que, a pesar de ser tan explícita, se tuvieran que escribir muchos manuales y muchos libros y dar cursos incluso. Es porque los primeros cartomantes que las empleaban vieron pronto la necesidad de atribuirle más significados e interpretaciones a los naipes que lo que el propio naipe ilustra. Más allá de la imagen. Claro, porque efectivamente... Pero ahí está en contradicción del sistema. Porque efectivamente ilustrar es hacer embudo, es achicar. Sí, pues. Entonces, sí existe una escuela y una tradición que vale la pena aprender de cómo multiplicaron y ampliaron los significados y las interpretaciones de estas cartas. Por ejemplo, una de mis favoritas, la soberbia. Si tú no estudias la tradición de la síbila, al ver el pavo real y la soberbia, solo puedes leer eso. Y no puedes leer que es una carta que contiene todos los ojos que la esposa de Zeus rescató de su amante y que es el naipe de la magia y la adivinación. Si tú lees, a ver si encuentro la mariposa pronto, es por poner solamente dos ejemplos de lo que la tradición se vio obligada a hacer, ¿no? Si tú lees la mariposa simplemente como la ligereza y lo superficial, no aprendes que pronto se convirtió en los cartomantes que trabajaban con la síbila, en la carta comodín, que positiviza cualquier naipe maligno que esté cerca. El hecho de que los expertos que la usaron y trabajaron con ella mucho tuvieran que ir escribiendo todos estos trucos, demuestra que cuando cogemos un lenguaje muy abierto y lo encorsetamos, pues lo reducimos. Y por eso la propia tradición ideó estos trucos. Yo invito al que realmente le apetezca a que busque los manuales. Los hay en italiano, son los mejores, claro, los que valen la pena, pero hay unas versiones en inglés también muy bien trabajadas de cómo operar según la tradición con estas cartas y no simplemente la opción 1, que también es válida, claro, de mirar sus imágenes y tirarse a leer, ¿no? Por ejemplo, los suspiros, que es una carta de... ilustra cómo se fue el amante de esta chica. Tiene esta flecha pintada que pronto la tradición aprendió a emplearla como guía de lectura. Y a dónde apunta la flecha de la carta de los suspiros es cuándo volverá el amante y demás, ¿no? Es una tradición muy bonita. Pero yo pienso que las fortalezas que tú mencionas son justamente sus debilidades. Bueno. Sí, en la fortaleza que tú dices está exactamente en las debilidades. Porque si yo a esto voy
adicionarle cosas más allá de la imagen, estoy trabajando a contrapelo, pues, estoy trabajando con freno de mano. ¿Ah? Bueno. En ese caso, me Claro. quedo con esto. Hombre, claro, por supuesto. Me quedo con esto en forma mucho más natural, mucho más espontánea. Por supuesto. Pero, ¿cuál podría ser la razón de que uno de repente dijera, ya, voy a preguntar con póker hoy día? ¿Ah? O ya, voy a preguntar por la síbila. A lo mejor es una cosa meramente, a pesar de que uno en una alta cantidad, por supuesto, opta por el tarot. Sí. Pero de repente yo te he dicho, ya, oye, hoy día póker. Y tú me dices, ya, con cara de agrado, ya, hagamos póker. ¿Ah? Es un asunto emocional, es un asunto del tipo de preguntas que uno hace, por ahí puede ir, ¿eh? Es un asunto del tipo de Sí. preguntas que uno hace Sí. para poder optar por este o por este, porque de repente ya, te sale una tirada de póker, ¿ah? Y tú quedas medio, no sé, pues, quedas medio pillo. ¿Sabes lo que es quedar medio pillo? Que quedas medio como que la respuesta no está muy precisa. Sí, sí. Entonces uno podría decir, a ver, voy a comprobar con la síbila. Y te salen tres, como son tres imágenes más claras, de repente ayuda, coopera. Bueno, ¿Lo sí. ves tú así o lo ves de forma diferente? La síbila, en caso de... a ver, no, yo francamente no lo usaría así. Para mí, en la síbila, creo que su poder, su gran empleo, donde sí iría por ella sin dudarlo, es en la típica pregunta. ¿Me quieres, Juanito? Romántica, de qué hay para mí destinado en el amor, qué viene en mi dirección. Ya. Es una baraja muy cotilla, tremendamente Sí. cotilla. Sí. Va a decir muchas más cosas de las que se le pregunten, además, en tirada abierta, en lectura abierta. Y para todos los temas sentimentales, iría por Se ella. adapta muy bien. Iría por ella. Sin embargo, si la pregunta es pues con respecto a la solución o resolución de una denuncia, de un tema de negocios, de un empleo, de un ascenso, de un despido, de otro tipo de inquietudes, yo no iría a la síbila porque va a tener Serios problemas para poder contestar. Sí. O voy a tener yo que sudar más de la cuenta cuando está... Para encontrar la respuesta, Claro, cuando el póker te lo va a dar en forma más... fiable y rotundo póker, fiable, o el tarot, por supuesto que, o sea, Bueno, pero es que el lo tarot... supera a todos. Es que el tarot es como un caleidoscopio que te da un montón de matices infinitos. Y el póker es como un, Sí. un haz de luz, ¿no es cierto? Que te responde así seco y de repente te responde tan seco que como ¡pah! Te pega una cachetada. ¿Ah? Sí. Con su lenguaje austero, serio, etcétera. Efectivamente. ¿Hacemos un par de preguntitas? Bueno, venga, O sea, con una y otra. dale. ¿Mm? Tú síbila, Ah, no. No sé, sí. yo póker. Entonces, ya. Empieza, te sigo. A ver. A mí a ver, una pregunta sentimental. Me voy a integrar a lo que tú estás diciendo. ¿Ya? Una pregunta sentimental. Quiero saber si una persona que conozco tiene una pareja estable. ¿Estamos? Estamos. Ya. Venga, Veamos cómo se comporta la síbila. veamos. ¿Ah? Una pregunta así de índole sentimental. Vamos allá. 3 cartitas o 5. 3. 3. Sí. Poquita cosa. Ya. Melancolía. Ahí está.
La muerte... Entonces, la pregunta es si X persona tiene una relación sentimental. Estable. Queremos cotillearlo, ¿no? Estamos Estable, estable. cotilleando vida ajena aquí ahora, ¿no? Bueno, estamos haciendo un ejemplo, pues. Va. Ok, pues tenemos la muerte, la melancolía y la reunión. Así, solamente mirando esas imágenes sin nada más, ¿qué dirías? Yo diría que está empezando algo. ¿Y por qué lo dirías? A ver. ¿Ah? ¿Por qué? Porque viene de una ruptura del término de algo, ¿no es cierto?, que le provocó un problema serio. Y sin embargo, sí, aquí le cambió considerablemente la cara y aquí apareció un segundo personaje. Efectivamente. Por lo tanto, sí. No sé si estable, pero sí comenzó algo nuevo. Sí comenzó. Y después de un duelo. Ajá, esa es la palabra que buscabas. Un duelo. Un duelo. Ajá. Por lo tanto, tú piensas que nuestra queridísima Sibila contestó bien. Sí, contestó perfectamente. ¿Sí? Clara y precisa. Y acorde a la pregunta. Entonces ¿verdad? Funciona. Funciona, claro. Vamos con el funciona. póker. Ahora vamos a ver póker que nos dice con respecto a las posibilidades de solución de un conflicto largo, duradero entre dos personas. Ya. Solamente con tres. Solamente, claro, para hacer el paralelo con el otro. Dos personas que están enquistadas, encalladas en un conflicto que viene de tiempo. Y le preguntamos a póker si hay visos de posible solución. Ya. Tenemos mucha oscuridad y un rayito de luz Al después. final. Al final. Sí, sí. Nos cotillea porque la baraja francesa también es cotillita ella, que hubo una decisión muy equivocada que creó este enquistamiento. Este cuadrado medio maldito, Este cuadrado medio exacto, maldito de una exacto. situación que se estancó. Exacto, sí. Pues aquí se tomó una decisión equivocada, se estancó la situación y hay un cambio suave hacia lo positivo que puede abrir puertas a futuro a una solución. Pero podríamos decir, a lo mejor, de que tú dices que son dos personas que están en un problema. Sí, ¿no? sí. No se hablan. Pero sin embargo, esos 5 corazones me dice que hay brazos de un afecto, un cariño, algo, ¿no es cierto? ¿Qué fue? Yo diría que, o sea, digo por eso que sí hay una esperanza. Hay una Que esperanza. sí hay una salida. Y Efectivamente. que esa salida está por los afectos, básicamente, más que por cosas prácticas. Por los afectos. Efectivamente, ¿Cierto? sí. Con lo cual, que quede claro que a pesar de, no sé si las dejaste aquí a mano, sí, a pesar de la tendencia por parte de los que se acercan a la cartomancia a decir, ay, voy a ir mejor con lo ilustrativo porque es como más fácil, es como más directo, que quede claro que con 3 simples cartitas, ambas barajas dieron una respuesta rica, variada, cotilla, en la cual se puede... Nos dicen cosas. Claro, nos dicen cosas. Más que un sí o un no. Mucho más que un sí o un no. Y con esto espero haber enamorado a alguno de nuestros amigos que no conozca las síbilas, a lanzarse a nadar con ellas porque... Vale la pena. Te cae bien la Sibila. Me cae bien. Te cae bien, le tenés buena. Sí. ¿Algo más? Nada más por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.